Hola a todos, bienvenidos a al segundo encuentro de este preceptorship de cáncer de cabeza y cuello, organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta sesión, en la sesión de hoy, vamos a tener 3 invitados que van a hablar de enfermedad locorregionalmente avanzada, desde el punto de vista de la radioterapia, de la cirugía y los rescates, y desde el punto de vista del oncólogo clínico. Y es un placer para mí invitar al primer speaker, que es Jorge Palazzo. El doctor Palazzo, además de ser un amigo y un excelente colega, perdón, él es jefe de servicio de radioterapia del Hospital Zenón Santillán de Tucumán y es el jefe de servicio de BIT Centro Médico en Tucumán. Él es un ex residente del Instituto Rojo y tiene una amplia experiencia en radioterapia de tumores de cabeza y cuello. Así que lo invito a Jorge a empezar su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Gracias, David, por tu presentación. Es un placer para mí compartir con amigos este preceptorship en tumores de cabeza y cuello. La idea es hablar un poquitito de radioterapia. Vamos a dividir esta presentación en los distintos fraccionamientos que por ahí nosotros podemos encontrar en los tumores localmente avanzados de cabeza y cuello, y me voy a tomar el atrevimiento de ver un poco las novedades que se hablaron en ASTRO 2021, hace 3 semanas, celebrado hace 3 semanas, donde hablamos un poquito de desescalonamiento de dosis, y que me pareció interesante presentarnos. Como principios generales, saber, como lo charlamos siempre en nuestras reuniones, la importancia de la evaluación multidisciplinaria de estos pacientes, con la participación no tan solo del cirujano, del oncólogo y del radioterapeuta, sino también del nutricionista, el psicólogo, el fonoaudiólogo. Saber que en estadios avanzados es importante la modalidad combinada para poder lograr maximizar el control local, que va de la mano de la sobrevida, minimizar las toxicidades en el tratamiento, esto llevado a cabo gracias a los avances en la tecnología, utilizando técnicas en radioterapia como IMRT, IGRT, y con eso llevar a tratamientos de preservación de órganos, una mejor cosmesis y una mejor calidad de vida. Saber cómo podemos mejorar la eficacia de la radioterapia. Por eso están estos estudios de fraccionamientos alterados, agregando por ahí quimioterapia concurrente, target biológicos o la era de la inmunoterapia. Si nosotros nos vamos al tratamiento convencional en radioterapia en un paciente con un tumor de cabeza y cuello, sabemos que la dosis en el primario, los ganglios afectados, de 70 grays, que usamos como dosis adyuvante 50 grays, y que podemos tener indicaciones de tratamiento radiante no tan solo en aquellos tumores localmente avanzados, sino también en lesiones únicas, pequeñas, y también, como lo dijimos recién, en tratamientos combinados para preservación de órganos. ¿Qué entendemos por fraccionamientos alterados? Es tratar de cambiar ese fraccionamiento convencional que todos conocemos, de lunes a viernes, con una sola fracción por día. Y ahí podemos encontrar el hiperfraccionamiento, que es hacer radioterapia 2 veces por día, por 7 semanas. Esto nos permite escalar la dosis. La radioterapia acelerada, con la cual podemos acortar el tiempo de tratamiento de la dosis convencional. Y después el hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento hoy, la vedette de la radioterapia dentro de este escenario de pandemia, donde uno trata de disminuir la dosis total y el tiempo de tratamiento a 4 o 5 semanas. Cuando hablamos específicamente de la radioterapia en los cánceres localmente avanzados, como recién lo dijimos, utilizamos 70 grays en 35 fracciones. Esto nos lleva a un fallo locorregional de un 30 o un 50%, con una sobrevida a 5 años de un 30%. Pero existe lo que es la radioresistencia por una alta carga de células clonogénicas. Ya vamos a ver más adelante en el otro slide el trabajito que habla sobre la repoblación acelerada durante la radioterapia en la 4ª semana. Tener en cuenta que la pérdida de un día de radioterapia implica un 1.4 de pérdida en el control local, la importancia que tiene este estudio de la radiografía. Saber que hay células hipóxicas o esas células necróticas que son muy radioresistentes a nuestros tratamientos.
Este es el tratamiento, el estudio de Witter que les comentaba recién sobre el comienzo de la repoblación acelerada en aquellos pacientes que hacen radioterapia definitiva en la 4ª semana de tumores de cabeza y cuello. Si nos metemos un poquitito en lo que es la radioterapia con fraccionamientos alterados, sin duda tenemos que mencionar este metaanálisis, el MARCH, presentado por Burris, en donde hubo un update en julio del 2017, casi 34 trials con 12.000 pacientes, en donde se vio que el fraccionamiento alterado mejora el control loco regional a 5 años en un 6.4%, la sobrevida global a 3.4% y a 10 años 1.2%, que el hiperfraccionamiento mejoró la sobrevida global en 5 y 10 años, 8.1 y 3.9%, y que combinado con la quimioterapia fue mejor que la radioterapia en este tipo de fraccionamientos. Si nos metemos en este metaanálisis, podemos ver algunas curvas donde nosotros vemos las comparaciones del hiperfraccionamiento con el acelerado en lo que es falla loco-regional, el beneficio de este fraccionamiento alterado versus el convencional, como se ven en las curvas. Estas son otras curvas de sobrevida, donde vemos que sí el hiperfraccionamiento fue mejor que el convencional en lo que es sobrevida, no así el acelerado, donde las curvas fueron similares. Si nos metemos un poquitito en lo que es el hipofraccionamiento, tenemos evidencia, obviamente, estos son esquemas muy atractivos hoy en cáncer de mama y en cáncer de próstata. Esto busca tener una respuesta de manera similar en los tejidos normales y la respuesta tardía. Hay un beneficio primario, un mejor índice terapéutico obtenido, y sin duda la conveniencia que tiene el hipofraccionamiento tanto para el paciente, para la logística, para la económica y los recursos humanos y tecnológicos que uno puede llegar a tener o a contar en cada uno de los centros de radioterapia. Y si hablamos de experiencias dentro del hipofraccionamiento acelerado en radioterapia en tumores de cabeza y cuello, no podemos dejar de mencionar estos dos grandes grupos. El grupo danés, que compara 6 versus 5 fracciones semanales, donde encontramos un 10% de mejora en el control loco regional. La experiencia del Reino Unido, con el estudio de Birmingham y Edimburgo, donde se utilizó un CTB electivo con dosis 10 de 2.75 y dosis total de 41.25 Gray en 15 fracciones, con un GTB de 2.75 a 75 Gray dosis total en 20 fracciones. Y después el esquema de Manchester, que utilizó 15 o 16 fracciones, con un CTB de 45 grays, 3 Gray por fracción, y un GTB de entre 50 y 55 con dosis día o fracciones de 3.3 a 3.7. Si nos metemos en estos estudios, estas son las curvas de ese grupo danés, donde comparó 5 versus 6 fracciones semanales en pacientes con tumores de cabeza y cuello, con carcinomas escamosos, y vemos cómo las curvas, tanto de control loco regional, a 5 años aumentó en un 12% y la sobrevida a 5 años en un 7%. Otro de los estudios que mencionamos, del Reino Unido, este es un estudio de quimioradioterapia en pacientes localmente avanzados, un seguimiento a 10 años, casi 1.000 pacientes, entre los 90 y los 2.000, radioterapia hipofraccionada, donde no se utilizó como quimioterapia el cisplatino, sí se separó muy bien y empezamos a ver ya la división de estos subgrupos, los no operados versus los operados, donde se le agregó la quimioterapia a la radioterapia. No vamos a mencionarlo, pero sí saber, por ejemplo, los no operados, la ventaja que tuvo aquellos grupos que hicieron la quimioterapia con la radioterapia. La sobrevida global vemos 2.2 versus 4.7, 2.3 versus 2.7 años respectivamente. No fue o no tuvo la misma suerte aquellos pacientes que fueron operados cuando se le agregó la quimioterapia, donde el beneficio fue muy parecido. Sí, por supuesto, aumentó la toxicidad, nuestra mucositis, en aquellos pacientes donde se le agregó a la radioterapia el tratamiento sistémico. Este es otro estudio de hipofraccionamiento acelerado en radioterapia con escalonamiento de dosis, donde se usó el carboplatino. Es un estudio fase 2 de pocos pacientes, pero se vio la factibilidad de la utilización de este esquema de tratamiento con esquemas alterados. Este es otro estudio de 4 semanas de hipofraccionamiento acelerado con intensidad modulada, donde se utilizó carboplatino o cetuximab. También un estudio que lo más importante por ahí que uno puede rescatar es en esta necesidad de buscar esos subgrupos dentro de los estudios y ver el beneficio. En este caso vemos los cortes como tenemos pacientes HPV positivos no fumadores, los HPV positivos fumadores y los HPV negativos, y vemos las ventajas en esos subgrupos, tanto en sobrevida como en control local.
Sin duda, como les decía recién, los tratamientos hipofraccionados son la vedette en la actualidad en la radioterapia y se expresó mucho más en este escenario de la pandemia, donde vemos que el consenso de Astro y de Estro tiene un consenso muy fuerte en el uso de este fraccionamiento, y sin duda en lo que es el escenario de los tumores de orofaringe, donde en aquella pandemia severa, la utilización del hipofraccionamiento con dosis día de 2.4 a 3 Gray era muy factible y tuvo un consenso muy fuerte para realizarlo. Existen trabajos en curso, por supuesto, el IAEA Hypno Trial. Este es un trabajo fase 3, donde se hace platino semanal, que randomiza 66 Gray en 33 fracciones, y la otra rama 55 Grays en 20 fracciones. Después tenemos otro trabajo que lo vamos a mencionar más adelante también, el Compare Trial, que es un fase 3, donde hay un escalonamiento de dosis con pacientes con riesgo intermedio y alto de orofaringe, donde se utiliza IMRT 70 Grays en 35 fracciones, agregando cisplatino, IMRT 64 Grays en 25 fracciones con cisplatino, y la utilización del durvalumab como biológico. Como les dije, me voy a tomar el atrevimiento, es muy importante por ahí refrescar un poquitito que hace 3 semanas tuvimos nuestro congreso americano en Chicago, y se presentó en la plenaria este estudio, el MC 1675, es un estudio fase 3, donde evalúa el desescalonamiento de dosis de radioterapia adyuvante, le vamos a mencionar DART, versus la radioterapia adyuvante estándar en aquellos pacientes con cáncer de orofaringe asociados con HPV. Este fue presentado, por el doctor Daniels de la Clínica Mayo. Bueno, algunas características importantes de este tipo de tumores que todos conocemos, sabemos que tiene una alta incidencia, se está dando mucho más en jóvenes, y el hecho de tener curaciones muy importantes y resultados muy importantes hace que el impacto en la parte económica y psicológica de estos pacientes sea realmente importante para valorarlo. Previamente a este estudio se presentó un fase 2, también lo presentaron en highlights en este Astro 2021, donde se empezó a evaluar 30 y 36 Grays de adyuvancia radiante en aquellos pacientes HPV positivos con tumores de orofaringe. Este estudio es el 1273, de aquí arrancamos con ese estudio, donde el subgrupo es muy parecido, el grupo de pacientes, donde son orofaringe, HPV positivos, donde tuvieron una resección quirúrgica, no había evidencia de metástasis a distancia y tenían menos de 10 paquetes de tabaquismo. Se randomizaron en 2 cortes. La importancia de estos cortes, el corte A, donde tenían tumores mayores de 3 centímetros y N2, y teníamos invasión linfovascular y perineural, y en el corte B, una cosa muy importante, la invasión extranodal. El corte A realizó 30 Grays a 1.5 2 veces por día, un pequeño hiperfraccionamiento donde se le agregaba docetaxel, y en el corte B, 36 Gray, también hiperfraccionamiento, 1.8 2 veces por día, donde se le agregó también el mismo esquema sistémico. Y vemos estos resultados a 2 años, ¿sí? Muy buenos resultados, tanto en sobrevida global, control loco regional y sobrevida libre de progresión. En base a este estudio, entonces, arrancó el estudio que estamos presentando ahora, que se presentó en la plenaria, ya con 2 años de resultados, en donde se comparó esos 30 o 36 Grays con la radioterapia estándar, en lo que es la adyuvancia, que son 60 Grays más o menos el cisplatino. Perdón. Lo que fue el grupo de pacientes, 194 pacientes con HPV positivo, tumores de orofaringe, que fueron resecados por TORS, en la resección transoral. No se evidenciaron metástasis a distancia, no había T4, y también se estratificó, muy importante, el estatus del tabaquismo. Los 2 cortes muy similares, ¿sí? Uno con 79 pacientes y el corte B 115 pacientes, y aquí sí se randomizó en cada corte 30 Gray con hiperfraccionamiento, 2 veces por día con docetaxel versus 60 Gray a 2 Gray, la dosis estándar, y el corte B, 36 Grays a 1.8, 2 veces por semana, también con docetaxel, y la rama de comparación fue 60 Gray agregándole el cisplatino semanal. Bueno, estos son algunos de los endpoints. El endpoint primario fue toxicidad, grado 3, endpoint secundario sobrevida global,
control loco regional y sobrevida libre de progresión. Se evaluó también con un formulario de deglución, un formulario antes de un mes y posterior al tratamiento un año posterior, y otros formularios de serostomía. Y acá empezamos a ver los resultados en este estudio. Vemos la toxicidad grado 3 a 3 meses, que fue mucho mejor en aquellos pacientes que hicieron el DART, 1.6 versus 7.1. Si vamos a la calidad de vida, la función de deglución fue muy superior en aquellos pacientes que hicieron el DART, el de escalonamiento de dosis. Si vamos a sobrevida global, vemos que las curvas son muy similares, 97 versus 96.1, pero acá hay un punto muy importante que en realidad lo venimos viendo en distintos estudios, como la extensión extracapsular positiva hizo que esto se revierta, y vemos que en este caso el DART fue inferior, 93.4, a la radioterapia convencional adyuvante en un 100%. No así en los que tuvieron extensión extracapsular negativa. Control loco regional, curvas similares, 97.9 versus 95.5. En el control loco regional, cuando analizamos la extensión extracapsular, nos pasa exactamente lo mismo. El DART, 92.2, inferior a la radioterapia convencional en un 100%. Si vamos a la sobrevida libre de progresión, vemos que vemos superior, 95.1 a 86.5 para el DART, y lo que es progresión sobrevida libre de progresión, el mismo escenario cuando tenemos extensión extracapsular positiva. El DART fue inferior a la radioterapia convencional, 78.9 versus 92.2. Esto también, en este caso, en esta curva, lo que vemos en sobrevida libre de progresión es el agregado o el estudio de los N2, donde vemos cómo las curvas con N2 bajan completamente y los resultados fueron negativos para el DART. Entonces, como conclusión, el DART demostró tener menos toxicidad, mejoró la función de deglución y todos los formularios de calidad de vida en comparación con la radioterapia adyuvante estándar. El DART tuvo un excelente control loco regional, sobrevida libre de progresión y tasas de sobrevida en los que tuvieron extensión extracapsular negativa. Nos llama la atención, prendemos una luz roja de alerta en aquellos pacientes con extensión extracapsular positiva y N2, en los que hicimos de escalonamiento de dosis. Sin duda que el futuro es seguir evaluando estos subgrupos de pacientes y no tan solo intensificar la radioterapia, sino también los tratamientos quirúrgicos y el tratamiento sistémico. ¿Por qué? ¿Por qué esto en HPV positivo en pacientes con orofaringe? Creo que lo conocemos todos, la alta incidencia de HPV en estos tumores, la mayoría jóvenes, con muy pocas comorbilidades y con una expectativa de vida muy alta. Entonces la idea es tratar de reducir esos efectos adversos en las distintas estrategias de tratamiento que nosotros le proponemos a este grupo de pacientes. Como les decía recién, el approach no tan solo de intensificación es a nivel radioterapia, sino también quirúrgico. Podés llegar a tener esas técnicas de transorales, o en la quimioterapia buscar alternativas en el cisplatino u otro tipo de tratamientos sistémicos. Existe estudios científicos, por supuesto, no los voy a nombrar, ya que tenemos muchos de ellos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, pero por cuestión de tiempo no los voy a mencionar y no los quiero aburrir. Concluyendo, entonces, luego de la TORS, la baja dosis de un hiperfraccionamiento con radioterapia concurrente, con quimioterapia concurrente, para un grupo seleccionado fue muy beneficioso, el HPV positivo en orofaringe, y tener mucho cuidado con la extensión extracapsular y los N2. ¿Qué otra cosita se mencionó? En los highlights no tan solo fue una adyuvancia, sino también se habló de la deintensificación en pacientes localmente avanzados, y entre ellos podemos mencionarlo así rápidamente, que existen trabajos fase 2 y trabajos pivotales. Este es uno de los más importantes, fase 3, el de Escalate, donde están administrando 70 Gray usando cetuximab versus platino, o el RTOG 1016, estudiando y tratando de valorar márgenes y volúmenes de restricción para poder disminuir nuestras toxicidades, y sin duda el DART, este MC 1273, sigue evolucionando y sigue reclutando pacientes, y poder evaluar también comparando con quimioradioterapia y con dosis de
60 grados. Y para ir terminando, sin duda, mejorar nuestra calidad de vida en este tipo de pacientes. ¿Cómo llegamos a eso? Protección de órganos a riesgo. Tratar de identificar al paciente para ofrecerle un tratamiento alterado según la situación donde nosotros nos encontramos. Identificar al paciente ideal para el desescalonamiento de dosis, esto es lo que mencionamos recién en Astro 2021, y sin duda identificar ese subgrupo de pacientes de mejor pronóstico para disminuir dosis y para disminuir volúmenes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación, excelente, aprovecho a saludarte. Un lujo, la verdad, tener las novedades de Astro 2021. Continuamos entonces en esta segunda sesión que vamos a poner foco en enfermedad localmente avanzada, como bien mencionaba David. Pasamos ahora a la pata quirúrgica de la discusión, y es un placer para mí presentar a la siguiente disertante, que es la doctora Bárbara Berestein. Bárbara es cirujana, especialista en cirugía de cabeza y cuello y reconstrucciones microquirúrgicas, es médica de staff del Instituto Roffo y del Instituto Alexander Fleming. Ella nos va a hablar del rescate quirúrgico de la enfermedad recurrente. Bárbara, es un placer, te escuchamos. Hola, Agus. Bueno, gracias a todos por la invitación. Comparto pantalla. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto, perfecto, Bárbara. Buenísimo. Bueno, la idea era hablar un poco de rescate quirúrgico en cáncer de cabeza y cuello, pero bueno, dado el tiempo y debido a que el cáncer de laringe es una de las consultas más frecuentes en nuestro medio, y sobre todo los rescates quirúrgicos sigue siendo algo paradigmático en lo que es toda la era de conservación de órganos, me parece que mejor hablar un poquito de rescate en cáncer de laringe. Bueno, como comentaba un poco Jorge recién, todo lo que es el tratamiento multidisciplinario de la patología de cabeza y cuello es muy importante conservar la calidad de vida del paciente, pero calidad de vida es no solamente asegurar la sobrevida con el control de la enfermedad, sino asegurar la calidad de vida, sí, propiamente dicho, y a eso respecto al cáncer de laringe, lo que tenemos que tratar de ver y discernir es si se puede asegurar y preservar el órgano, si el órgano en su totalidad o parcialmente, pero que este órgano pueda cumplir con la función. ¿Sí? La función de la preservación, muchas veces uno preserva un órgano que termina siendo inútil y uno tiene que hacer algún tipo de cirugía para arreglar ese tipo de órgano que en definitiva lo preservamos pero no está funcionando. Entonces el desafío es tratar de encontrar una alternativa a la cirugía que pueda proveer un control de la enfermedad y la sobrevida y que por lo menos sea comparable a los resultados de hacer una terapéutica quirúrgica, no causar mayores efectos adversos que sean inaceptables para la vida cotidiana de nuestros pacientes y tratar de no generar efectos locales adversos que puedan comprometer, como decía anteriormente, la función de dicho órgano. Entonces, para hablar un poquito de los hitos en preservación de laringe, sí, en 1873 se escribe la primera laringectomía total, en el 78 la parcial, a partir de 1903 se escribe la primera radioterapia para cáncer de laringe, después la primera hipofaringolaringectomía parcial surge un año después, y a partir de los años 80 empiezan a surgir nuevos trabajos randomizados que hablan de la preservación del órgano. Entonces, bueno, dos trabajos que son paradigmáticos, hablando de la preservación del órgano, sobre todo a nivel de lo que es la laringe, ¿sí? Es los dos trabajos pivotales que son el del VA y el TOG 9111, ¿sí? Que de lo que hablaban, sobre todo el VA, es que ofrecían una misma sobrevida comparándolo con la cirugía. Dos tercios de estos pacientes lograban preservar su laringe, un tercio recaía, pero presentaba mayor tasa de recurrencia local, y la tasa de metástasis a distancia era mayor para la rama de laringectomía total más radioterapia. Posteriormente surge el trabajo de quimio-radio concurrente para preservación de órganos en laringectomía en pacientes con cáncer avanzado de laringe, y las conclusiones eran que básicamente los pacientes que recibían un tratamiento concurrente con quimio-radioterapia, ¿no?, asociado al cisplatino, era superior a la inducción con quimio-radioterapia en la preservación y en el control locorregional. Dentro de lo que son las cirugías de preservación laringea, también se describen cirugías que bueno, en su mayoría son abiertas. Hoy en día hay descripciones de algunas cirugías endoscópicas, pero la realidad que no hay mucho trabajo prospectivo randomizado con buenos resultados aún
publicados, y se habla de laringectomías parciales como la supraquicoidea o hemilaringofaringectomías. Bueno, algunas reportan controles locales mayores que otras y una sobrevida global en la supracricoidea un poquito mayor que la semilaringofaringectomía. Pero bueno, esto se debe tener en cuenta que los pacientes para ser sometidos a este tipo de cirugía son pacientes que tienen que estar muy bien indicados y deben tener un clearance pulmonar bastante aceptable, ya que muchos de ellos suelen tener aspiraciones y microaspiraciones que pueden derivar en neumonías a repetición, ¿sí? Después también hay descritos, digamos, cirugías láser con el láser de CO2, más menos radioterapia postoperatoria, más menos disección cervical, según, como sabemos, la ubicación del tumor. Ya sabemos que los tumores supraglóticos tienen una incidencia arriba del 25% de metástasis cervicales, en ellos sí deberían asociarse una disección cervical, y los glóticos en principio no. Pero bueno, estas son las tasas reportadas de control local y sobrevida global. Y entonces, bueno, ¿cuál va a ser el rol de la cirugía en la era de las modalidades terapéuticas de preservación de órganos? Bien, la cirugía continúa siendo la primera modalidad de tratamiento para estadios tempranos y para lesiones en las cuales este procedimiento quirúrgico va a proveer una excelente tasa de control de la enfermedad sin una pérdida de función, o a lo sumo se puede devolver con una reconstrucción adecuada la pérdida de función, como por ejemplo son los tumores de cavidad oral. A pesar de los enfoques no quirúrgicos destinados a la era de la preservación de órganos con quimio-radioterapia combinada, la cirugía sigue teniendo un rol muy importante y fundamental, sobre todo en aquellos pacientes que persisten con su enfermedad o que recaen, sobre todo en los primeros 2 años. La cirugía de rescate es usada después, como dije, de recaídas o de persistencia luego de estas modalidades combinadas de preservación de órganos. Pero surgen varios desafíos técnicos asociados en todos los que son estos procedimientos de rescate quirúrgico, ¿sí? Uno de ellos es la dificultad en definir los límites del tumor debido a la fibrosis que nos aportan los resultados de la quimio-radioterapia o la de la radioterapia sola. Hay altas tasas de complicaciones quirúrgicas, como van a ver que les detallo a continuación, reportadas para radioterapia entre un 37 y 74%, y para quimio-radioterapia hasta un 100% de los pacientes. También tenemos que tener en cuenta que se va a presentar una dificultad en la rehabilitación de la deglución de estos pacientes, y esto va a traer aparejado altos costos en el tratamiento, con generalmente pobres resultados en estos pacientes. Esto es un gráfico que lo podemos encontrar en la mayoría de los libros, donde solamente es para mostrar el patrón de falla que tiene este tipo de cáncer de laringe y de faringe, donde la gran mayoría se ubica a nivel del tumor primario y secundariamente a nivel de los ganglios. Esto es un trabajo bastante viejo, podemos decir, de cuando en el Instituto Rofford, uno de los lugares donde trabajo, empezaron con todo este tema de la preservación de órganos, y la realidad que los resultados hasta hoy siguen siendo exactamente los mismos, ¿sí? Las recurrencias post-quimiorradios en la preservación de laringe, ¿sí? La gran mayoría de las recurrencias se presentaron a nivel local, a nivel de la laringe, seguido por los ganglios, ¿sí? Lo mismo que mostrábamos en el gráfico anterior. Y la tasa de recurrencia sigue siendo hoy en día la misma presentada y publicada en todos los trabajos de preservación, que es aproximadamente entre un 30 y un 35%. Bueno, fundamental es tratar de desarrollar una estrategia para la detección temprana de estas recaídas. Cuanto más temprano detectemos una recaída o una persistencia, más chance tenemos de rescatar quirúrgicamente a estos pacientes, ¿sí? Para ello debemos tratar de minimizar el riesgo de la enfermedad local y regional descontrolada, y esto lo hacemos con los controles pautados, mensuales el primer año, bimensuales al segundo año, etcétera, etcétera, hasta que llegan al control anual. Generalmente nosotros a estos pacientes nunca les damos el alta, ¿sí? Una vez logrado el 5º año de sobrevida, los citamos una vez por año. Y sobre todo, bueno, para hacer controles de segundos primarios alejados, sobre todo en aquellos pacientes que no han logrado tener un cese de los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, entre ellos. Debemos tratar de optimizar las posibilidades para el éxito del rescate quirúrgico y sobre todo tratar de elegir adecuadamente aquellos pacientes que van a ser candidatos de una cirugía de rescate. Entonces, ¿qué preguntas nos debemos hacer cuando vamos a considerar una cirugía de rescate? Bueno, ¿puede este tumor recurrente o persistente ser detectado cuando tiene un alcance limitado y no abarca algunas estructuras que lo hacen inoperable?
¿sí? Esto es fundamental, lo que decíamos, el control y la detección temprana de este tipo de pacientes, porque de esa manera podemos tratar de ofrecerle una cirugía que aún puede seguir siendo conservadora. La cirugía puede verse alterada en su seguridad por los tratamientos previos no quirúrgicos. ¿Podemos podemos garantizar márgenes adecuados? Eso es fundamental, ya que vamos a ver que los patólogos deben estar entrenados en tratar de obtener, bueno, nosotros de proveerles márgenes adecuados, y luego el tratamiento con quimiorradioterapia, muchas veces esto es muy difícil de discernir en una congelación. La capacidad del cirujano y el patólogo de trabajar obviamente en equipo y para tomar las decisiones necesarias sobre la extensión de esta cirugía. El patólogo, como dije, debe estar entrenado en ver este tipo de pacientes que no son vírgenes de tratamiento y tener en cuenta que los tratamientos previos alteran los procedimientos quirúrgicos posibles. Y muchas veces nos evitan que podamos preservar algunas de estas funciones por las cuales empezaron estos pacientes tratamientos conservadores. Y después, bueno, tratar de, todos estos pacientes se presentan en comité y tratar de ver cuál va a ser la tasa de éxito de la cirugía que nosotros le vamos a proponer, teniendo en cuenta que son cirugías con mucha morbilidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la modalidad de tratamientos no quirúrgicos, o sea, conservador, ya sea con rayos o quimiorrayos, del cáncer de laringe, es considerado en la actualidad un tratamiento estándar, ¿sí? Dentro de lo que es la era de conservación de órganos. Y la cirugía va a formar parte de lo que es el principal método de rescate para aquellos pacientes que persisten o que desarrollan a lo largo de la enfermedad una recurrencia. Generalmente este tipo de recaídas podemos encontrarlo con mayor frecuencia dentro de los primeros 2 años luego del tratamiento. Aquellos pacientes también tener en cuenta que tienen una alta chance de metástasis a distancias que se presentan con estadio avanzado al inicio del tratamiento, y muchas veces estas recaídas pueden excluir la posibilidad de cualquier rescate quirúrgico. También se debe plantear bueno, protocolos de reirradiación. Hace poco estuvimos en algunas charlas con un centro de Colombia donde realmente ellos son bastante proclives a reirradiar tumores que probablemente no sean pasibles de rescate quirúrgico o como una alternativa válida incluso a aquellos pacientes que se pueden rescatar. ¿Sí? Y bueno, para finalizar este concepto, aquellos pacientes que no tengan metástasis a distancia, o que sí, o que sean monometastásicos, con una enfermedad locorregional que sea resecable, sí se les va a ofrecer una laringectomía total de rescate. Esto es para ver básicamente, bueno, que solamente un 36% en el trabajo del VA fueron posibles de un rescate quirúrgico y 40% conservaron su laringe. La tasa de recurrencia en general publicada en la mayoría de las series oscila entre el 25 y el 50%. Los métodos para diagnosticar la recaída son el examen físico y sobre todo, bueno, estudios por imágenes, pero tenemos que tener en cuenta a muchos de los síntomas de estos pacientes, que son disfonía, sobre todo dolor y disfagia. El dolor es casi, no es patognomónico, pero es muy sugerente de que algo no está funcionando y debemos pensar que puede tratarse de una recaída locorregional, ¿sí? La laringoscopía indirecta y el examen físico, bueno, tiene su tasa de sensibilidad y especificidad, pero ante la duda debemos llevar al paciente a quirófano y realizar una biopsia. Tengamos en cuenta que la congelación, insisto, en estos pacientes que fueron pasibles de un tratamiento de quimiorradioterapia, la congelación muchas veces no va a ser confiable, ¿sí? Y tengamos en cuenta que los cambios postradiantes, tanto fibrosis, edemas, necrosis en las partes blandas y cartílagos, van a ser muy difíciles en el estudio anatomopatológico y va a ser muy difícil distinguir entre una recaída y muchas veces una secuela del tratamiento conservador. Así que esto va a generar un desafío diagnóstico muy importante. Me acuerdo con un pequeño ejemplo, un paciente que por imágenes se había conservado la laringe y por imágenes tenía, bueno, una importante lesión a nivel de sus cartílagos y, tiroides y cricoides, y finalmente este paciente fue llevado varias veces a quirófano con una sospecha de persistencia o recaída, y realmente terminó fue necrosis del cartílago como consecuencia de la radioterapia. Así que bueno, esto genera un desafío diagnóstico y sobre todo luego terapéutico.
Tener en cuenta también que el patrón de crecimiento de muchas de estas recaídas no es de la misma manera como se presentó el tumor primario. Muchas de las recaídas se presentan como focos multicéntricos, submucosos, alejados probablemente de donde surgió el tumor primario, y además están ocultados por el edema y la fibrosis, ¿sí? Causados como consecuencia del tratamiento conservador. Las imágenes como PET, resonancia y tomografía nos aportan algunas ayudas, pero siempre es bueno y se aconseja tener un PET antes de empezar el tratamiento y un PET o una tomografía o resonancia después, como para tener un basal, ir siguiendo muchas veces con imágenes y sobre todo examen físico y buenas endoscopías, ¿sí? Esto es otro trabajito para demostrar lo difícil que es en una laringoscopía directa, digamos, tener una biopsia adecuada y una biopsia que sea, bueno, de alguna manera verídica de lo que estamos sospechando. Este es un trabajo donde se hicieron 207 laringoscopías directas en quirófano, de las cuales 131 se sospechaban en cáncer, ¿sí? El 58% todas vinieron negativas. Si vamos para la izquierda, el 16% recayó después de 6 meses, pero el dato acá más peligroso que tenemos que tener en cuenta, una red flag, es que el 31% fueron falsos negativos y recayeron antes de los 6 meses, ¿sí? Y 28% de estos pacientes no tenían absolutamente nada. Entonces, a este 30% de paciente que va a persistir o recaer luego de los tratamientos conservadores, le vamos a ofrecer una laringectomía total, y hoy en día se plantea si debemos hacerle o no rescate del cuello, ¿sí? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este es el 9111 con sus 3 ramas, y solamente para mencionar que cuál fue el porcentaje de recaída en cada rama, ¿sí? Fue del 28% en la rama de quimioinducción más radioterapia, del 16% en la concurrencia, y con radioterapia solo el mayor porcentaje, 31%, ¿sí? Bueno, acá hablando netamente de lo que son los defectos y lo que son las laringectomías de rescate, tenemos que tener en cuenta cuando rescatamos a ellos pacientes o los vamos a someter a un rescate, primero someterlo a un comité multidisciplinario, ver los pros y contras y obviamente analizar el tipo de morbilidad que puede llegar a tener el paciente. Los pacientes deben estar adecuadamente seleccionados, ¿sí? Bueno, una de las complicaciones o desafíos que se nos presenta como cirujanos es evaluar cuando uno rescata a un paciente de este tipo de patologías si existe suficiente mucosa para un cierre primario. Si el cierre de faringe va a ser suficiente sin la mucosa, o si no hay mucosa de ningún tipo y uno va a necesitar una reconstrucción circular para hacer una neofaringe de manera completa. Este es un trabajo del 2008 que lo que quiere mostrar son las complicaciones y morbilidad después de un tratamiento quirúrgico en las laringes que fueron simplemente irradiadas, con 86 laringes solamente irradiadas, ¿sí? El 35 sin tratamiento, perdón, los 35 casos que no requirieron ningún tipo de adyuvancia posterior tuvieron un 11% de complicaciones mayores. Las que se irradiaron un 29%, casi un 30%, y las que tuvieron quimio-radioterapia el mayor porcentaje, 41%, ¿sí? Dentro de las complicaciones mayores nos referimos a grandes, no solo de discencia de herida, sino necrosis de coleajo, hasta el blowout carotidio, que bueno, lleva al paciente directamente a muerte, ¿sí? La fístula en general está reportada entre 1 y un 15% en aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de irradiación, que así todo es un porcentaje bastante alto, y está reportado arriba del 50% en aquellos pacientes que recibieron quimio-radioterapia. Este es otro trabajo de 183 laringectomías totales, que lo que habla que de las 70 de estas fueron rescates quirúrgicos, ¿sí? 32 con radioterapia, 38 con quimio, y radio, el 50% de estas mismas tuvieron complicaciones locales, o sea que las complicaciones luego de un tratamiento radiante o quimio radiante son altas y la tenemos que tener en cuenta. O sea, rescatar quirúrgicamente un paciente no es una cuestión de factibilidad, de técnica, sino tratar de abordar y poder llevar y sobrellevar las complicaciones y la morbilidad que uno de alguna manera le está aportando al paciente. Este es un trabajo donde Randall Weber extrapoló cuáles son los porcentajes
¿sí? De complicaciones de fístula mucosa en aquellos pacientes divididos en radioterapia más inducción, en concurrencia y radioterapia sola, y podemos observar que quimio-radioconcurrentes son los que mayor complicaciones tienen, que es el porcentaje reportado en la mayoría de las series, que son alrededor del 30%, ¿sí? Entonces, acá son varios trabajos, lo mismo, complicaciones de herida 61%, complicaciones como fístulas faringocutáneas, ¿sí? Arriba del 40%. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá algunos ejemplos bastante gráficos con pacientes reales, ¿sí? Pacientes que fueron tratados con conservación y que presentaron una recaída y una persistencia. La mitad tuvieron complicaciones de la herida, de la gran mayoría fueron graves. Estas complicaciones lo pueden llevar al paciente a la muerte, no solamente por un estallido carotidio, que esa es la complicación final, sino que los puede ir deplesionando en aquellas fístulas que no son de manejo habitual y sencillo, los puede ir deplesionando hasta llevar bueno, al paciente a la pérdida de, bueno, de todo su alteración hidroelectrolítica, bueno, de todo su metabolismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se representa un desafío terapéutico para los cirujanos? Bueno, porque nosotros debemos resecar la mayor parte de todo el tejido irradiado, si es que se puede, ¿no? Muchas veces los campos de irradiación son tan grandes que sería muy difícil reconstruir con uno o más colgajos los defectos de los pacientes, pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de resecar toda la región irradiada disminuye las complicaciones de herida, aunque aumentan el tamaño del defecto, y esto sí genera y representa un desafío reconstructivo. Bueno, estos son dos ejemplos de pacientes concretos donde ha habido una necrosis de colgajo, dehiscencia de herida, y en el paciente de la derecha pueden ver cómo el traqueostoma se ha sumergido al mediastino, ¿sí? Bueno, con respecto a las dehiscencias de la herida, ¿cuáles son los factores publicados y conocidos que van a contribuir a la misma? Bueno, bajos niveles de hemoglobina, 12,5, por debajo de ellos colaboraría a que estos pacientes se compliquen, radioterapia o quimio preoperatorio, el hipotiroidismo, que es muy importante en aquellos pacientes que recibieron radioterapia, es muy importante pedir una TSH y tratar a estos pacientes que estén eutiroideos, y la disección cervical. La disección cervical en tejidos irradiados también colabora, y sobre todo va a estar bastante relacionado, si lo sumamos con una fístula salival, a un estallido carotídeo. Es por eso que hace aproximadamente 2 semanas hubo una reunión con la gente del Memorial y la gente del MD Anderson, y se planteaban si era necesario, teniendo en cuenta en las cirugías de rescate todas estas complicaciones de las cuales estamos hablando, si era necesario realmente realizar un rescate cervical fuera N0, ¿sí? Y la conclusión es que no había conclusión, no hay ni datos a favor. En un trabajo que presentamos nosotros hace un par de años en el Congreso de Cirugía de Cabeza y Cuello, nos dio que encontramos un 16% de metástasis ocultas en estos pacientes, donde rescatábamos la laringe y hacíamos vaciamientos en todos los pacientes. Así que bueno, es controversial, pero todavía no hay nada mandatorio. ¿Qué nos puede causar un efecto? ¿Cuáles son los efectos de una fístula faringocutánea? Bueno, todos ellos que todo el mundo ya sabe: alteración en la nutrición, en la calidad de vida, un franco deterioro no solo del paciente, sino de toda su cicatrización. Ese paciente no come, ese paciente sigue internado, ese paciente se presenta con una sonda nasogástrica y utiliza muchísimos más recursos médicos. Obviamente la dieta oral queda suspendida hasta que esa fístula pueda cerrar, mayor estadía hospitalaria y todo esto mayor costo. ¿Y cuáles son los factores que también van a contribuir a la fístula? Bueno, los mismos que mencioné anteriormente, y a ellos se le añade, según este trabajo, el esterectomía previa. Estos pacientes han tenido quimio radio preoperatorio, va relacionado todo lo que es la incidencia, o sea, mayor, como dijimos, son incidencias que tuvieron quimio y radioterapia. La severidad y la duración depende también del rescate quirúrgico. Bien, estos son algunos detalles bastante específicos de lo que es el tema de la cirugía, pero básicamente, para que se den una idea, cuando uno hace un rescate
y no tiene mucosa para cerrar y devolver al paciente su neofaringe, nosotros tenemos que aportar tejido bien vascularizado, y esto le va a generar mayor o menor comorbilidad, porque es una cirugía mucho más grande, al tener que transportar tejidos de zonas aledañas o a distancia que no fueron pasibles de un tratamiento con radioterapia para justamente devolverle al paciente su faringe. Y a esto me estoy refiriendo a la reconstrucción con colgajos, ya sea como el pectoral o con colgajos libres, que todo esto va a generar mayor morbilidad o menor de la zona dadora según el tipo de colgajo que utilicemos. Pero bueno, todo esto hace que la cirugía sea mucho más compleja, mucho más larga y con mayor morbilidad y chances de complicación. Entonces es como para que tengan en cuenta que estos pacientes que se rescatan, la mayoría de ellos tienen que ser reconstruidos de esta manera. Este es un ejemplo de un paciente que fue rescatado de laringe, que se hizo hace varios años en el ROFO, y este paciente fue reconstruido con un colgajo de yeyuno, ¿sí?, para devolverle al paciente su neofaringe. Y acá está la paciente con su videodeglución normal. Pero bueno, son cirugías demandantes. Muchas veces estos pacientes, bueno, tienen grandes defectos cutáneos, no solo debido al tratamiento, sino incluso como complicación de la cirugía. Este es un ejemplo donde se utilizó una reconstrucción con un colgajo de pectoral más un injerto. ¿Sí? Es como para que puedan observar el tipo de reconstrucciones que se complica. Este es un paciente que fue, digamos, tratado y cuyo tumor se asoma por la piel, por eso, además de esa zona que hay que sacarla entera, no solo la laringe, sino como, digamos, toda la excrescencia del tumor a través de la piel. A este paciente se le realizó un colgajo anterolateral de muslo. Acá está la faringe abierta con la sonda nasogástrica ya colocada. Esto es como se va levantando el colgajo, que es de la pierna, las perforantes. Y además, este paciente necesitó no solo un colgajo de anterolateral de muslos, sino además un colgajo de pectoral. O sea, 2 colgajos para la reconstrucción, no solo de faringe, sino de la parte cutánea que vimos que estaba afectada. Entonces, es como para dar un ejemplo que son reconstrucciones muy complejas, muy demandantes y, bueno, con tasa de complicaciones muchas veces importantes. Acá con el Doppler estamos observando la vitalidad del colgajo. Y así es como queda el paciente una vez terminada la cirugía y ya en el postoperatorio alejado. Bueno, para ir terminando, tenemos que tratar de distinguir y discernir entre lo que es una recaída y una secuela de quimioradioterapia, que muchas veces es muy dificultosa, no solo en el diagnóstico, sino también en la terapéutica. La cirugía sigue siendo la herramienta principal para el rescate de los carcinomas de laringe, que estamos hablando específicamente en este momento. Los tumores recurrentes son detectados después de la quimioradioterapia, la gran mayoría en estadio avanzados y muchos de ellos no son pasibles de un rescate quirúrgico. Aquellos pacientes a los cuales les podemos ofrecer y son pasibles a una cirugía de rescate, la mejor terapéutica ofrecida sigue siendo la laringectomía total, y tener en cuenta que un rescate post-quimioradioterapia, como les mostré, se asocia a una alta tasa de complicaciones, no solo locales, sino metabólicas. Así que, bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias por la invitación. Eso es todo. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Fue excelente. Y ahora quiero presentarlo a Juan Manuel Carreras. Juan Manuel es oncólogo clínico, es especialista en tumores de cabeza y cuello, incluyendo cáncer de tiroides. Él hizo su formación en el Instituto ROFO y tiene una amplia experiencia en investigación clínica en el área de tumores de cabeza y cuello. Así que, Juan, te damos la palabra. Muchas gracias, David. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Voy a empezar compartiendo pantalla. Díganme cuándo se pueda ver. Perfecto. Esperen que me minimizo un poco. Y ahí estamos. Bueno,
La idea es hablar un poco de tratamientos primarios con quimio y radioterapia y después vamos a hacer un poco una disquisición acerca de los pacientes que nosotros consideramos fit y unfit a platino, es decir, aquellos pacientes que son pasibles de recibir tratamiento con platino o no, que hacen una gran diferencia a la hora de separar estos pacientes. Estas son las opciones actuales de tratamiento para tumores localmente avanzados. Ya estuvimos viendo tratamientos basados específicamente en cirugía, ¿sí? Esto también tiene que ver un poco con cómo fue surgiendo el tratamiento con quimio y radioterapia, ¿sí? Para conocer un poco, ya Bárbara mencionó inicialmente que básicamente todos los tratamientos eran quirúrgicos inicialmente. De hecho, la resolución de la mayoría de ellos puede seguir siendo quirúrgica. Con el correr del tiempo hubo el surgimiento de otro tipo de tratamientos que basados en radioterapia, ¿sí? Inicialmente muchos de estos pacientes que tal vez no estaban lo suficientemente en condiciones de poder realizar una cirugía iban a un tratamiento de radioterapia que era con características paliativas. Con el correr del tiempo, por ejemplo, en los tratamientos concomitantes, es decir, aquellos donde hacemos juntos quimio y radioterapia, lo que ocurrió fue que en algunas situaciones, como ya mencionó Bárbara, el índice de curación, por así decirlo, era muy similar al que teníamos con la cirugía. Entonces, y lo mismo ocurre también en el cáncer de orofaringe, donde justamente la morbilidad de un tratamiento de un cáncer de orofaringe, de las cirugías previas, hacer un mandibular swing, o sea, abrir la mandíbula a la mitad para poder acceder correctamente, hizo que nos volcáramos un poquito hacia los tratamientos con quimio y radioterapia que igualmente tienen las mismas características en cuanto a sobrevida y control local de la enfermedad. Nos vamos a basar entonces específicamente en estos dos puntos que son tratamientos concomitantes, bioradioterapia y quimioradioterapia, que son las opciones que nosotros tenemos en este momento para Platinus Fit y Platinum Unfit. Este es un estudio, en realidad es un metaanálisis, sí, es un metaanálisis viejo, pero que fue actualizado con el correr del tiempo y que estudia toda la relación que existe entre la quimioterapia en todos los momentos evolutivos, por así decirlo, de un paciente con tumores de cabeza y cuello, ¿sí? Entonces, en este contexto, el agregado de quimioterapia a la radioterapia mejora la sobrevida global frente a la radioterapia exclusiva, es decir, que aquellos pacientes en los cuales se les hacía radioterapia sola, el agregado de quimioterapia generaba un aumento significativo en la sobrevida global. Y esto básicamente, como vamos a ver acá, en estas, el color tal vez nos ayuda un poco, pero todos se caen del lado que benefician el tratamiento con quimio y radioterapia concurrente. Esto justamente no es gratis, porque el agregado de la quimioterapia a la radioterapia aumenta las toxicidades agudas y esto lo aumenta de manera significativa. O sea, vamos a ver que tenemos P estadísticamente significativos cuando comparamos radio-SORA versus quimio-radio con toxicidades grado 3. En total, vamos a tener un 85% de probabilidad, perdón, un 85% de toxicidades grado 3 en una quimio-radio versus un 50% con la radioterapia sola. Lo mismo ocurre básicamente en un montón de otros puntos. Obviamente leucopenia, 40% versus un 1% con radioterapia sola. Es decir que la diferencia no solamente, o sea, nos brinda por un lado un aumento en la sobrevida global, pero por otro lado, y un mayor control de la enfermedad, en fin, varias otras cosas, pero a expensas de aumentar un poco la toxicidad aguda. Estos son los regímenes recomendados actualmente para quimio y radioterapia para NCCM. Acá lo que vamos a ver es que los regímenes preferidos para tratamientos sistémicos concurrentes son altas dosis de cisplatino, es decir, platino 100 miligramos metro cuadrado, día 1, 21 y 42, y el carboplatino y el 5-FU infusional, que si bien tienen la misma categoría 1, porque es un estudio validado, importante, digamos, desde el punto de vista de lo que es la parte bioestadística, es un estudio sólido. Lo que pasa es que la toxicidad del tratamiento del carbo y el FU infusional hace que prácticamente sea imposible poder administrarlo en forma concomitante. Como detalle interesante, y yo en esto debo decir que claramente no estoy de acuerdo, el régimen preferido, o sea, lo que antes era categoría 1, como es el cetuximab, que hoy por hoy sigue teniendo categoría 1 a mi entender, porque justamente el estudio es muy sólido y lo que demuestra justamente es que el nivel de evidencia soporta para que utilicemos cetuximab justamente como régimen preferido. El único tema es justamente los estudios que surgieron en virtud de los pacientes que hacían bioradioterapia y que eran HPV positivos, que yo ya los voy a mencionar después. El problema justamente con esto es que esos estudios estaban diseñados para pacientes que
queríamos descalar un tratamiento, ¿sí? Es decir, que podían recibir platino y no lo hicieron, justamente, y eso hace que probablemente hagan que caiga el cetuximab a una categoría 2B, pero de vuelta. La ESMO, el cetuximab sigue siendo categoría 1 junto con el altas dosis de platino y el carbo infusional con 5-FU. Estoy un poco más de acuerdo con ESMO que lo que sería la NCCN. Justamente, y esta es otra de las cosas en las cuales quería volver a comentarles, en razón de cómo estamos yendo hacia atrás, volvemos, tratamos de cambiar. Este es un estudio que es el Orator, donde lo que se buscaba justamente eran pacientes donde previamente, ¿se acuerdan que yo les había comentado? Las cirugías eran muy mórbidas en cáncer de orofaringe y pasamos a quimio-radioterapia. El único punto es que orofaringe, alto sitio de HPV positivos, pacientes que tal vez no vuelven a tener otra patología relacionada con cabeza y cuello, y se quería minimizar justamente la toxicidad. Entonces es como que estamos otra vez pasando de la quimio-radio a ver cuáles son los pacientes que podemos seleccionar para un acercamiento quirúrgico. Otro detalle importante es que ya la cirugía no es un mandibular swing, no hay que abrir la mandíbula para llegar hacia atrás, sino que podemos lograr lo mismo con una cirugía con una cirugía transoral robótica o el TORS, ¿sí? Podemos hablar de dónde está la disponibilidad de TORS, cuán fehaciente es que el cirujano que tenga el TORS en las manos pueda hacerlo de la misma forma que con una cirugía a cielo abierto. En fin, hay todo un montón de cosas que uno puede ponerse a discutir. Pero lo que sí quería mencionar es esto, que básicamente estamos ahora de un tratamiento de quimio-radioterapia para todos, tratar de seleccionar cuáles son aquellos pacientes que se podrían beneficiar justamente con un tratamiento con TORS. Particularmente, ese estudio estaba diseñado justamente para evaluar cuáles eran las características de, por ejemplo, la disfagia a un año, sí que si bien es un seguimiento relativamente corto, pero acá lo que demuestra es que aquellos pacientes que habían hecho tratamiento radiante exclusivo, ¿sí?, tenían mejores outcomes en relación a la deglución que aquellos pacientes que habían hecho TORS, ¿sí?, que son la línea azul por debajo. Esto lo que demuestra es que justamente no solo es importante lo que nosotros queremos tratar de hacer en cuanto a la enfermedad, sino que cuánto queremos tener de toxicidad en forma posterior, y eso es lo que nos tenemos que sentar a discutir también con los pacientes. Si no es lo mismo un paciente que tiene que hablar todo el tiempo o que le importa tragar por sobre todas las cosas, un paciente que no puede acceder a una rehabilitación, en fin, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar un poquitito los tratamientos. Esta es una de los... Este es un consenso iberoamericano extremadamente reciente. 2 personas de las que están acá fueron partícipes de él, Agustín y David. De quedarse con estas tablas que les voy a mostrar ahora sería hacerle poco honor realmente al consenso. Es extremadamente interesante. Tienen en cuenta justamente qué pacientes son aquellos que podríamos indicar un platino o aquellos en los cuales no podríamos indicar un platino, o en realidad lo dividen en contraindicaciones absolutas y relativas, ¿sí? Acá tenemos justamente todas estas contraindicaciones, las cuales algunas son claramente lógicas, por ejemplo, un eco de 3 o 4, una insuficiencia renal con un clearance de creatinina que sea de menos de 40 mililitros por minuto, pacientes que tengan justamente neutrófilos menor a 1500, una hemoglobina menor a 9, en fin, parámetros que son claros y que algunos son mucho más simples, pero hay algunos otros que no son tantos, ¿sí? Así como también las contraindicaciones relativas, donde una sola de todas ellas no implica que el paciente no pueda recibir platino, pero sí la concomitancia de 2 o 3 de ellas sí tal vez hace que el paciente no sea la mejor opción. Esto es muy pequeño, como lo van a poder ver, pero está dentro del mismo consenso, y yo lo que le quería mostrar básicamente era que hay varias cosas que se tienen en cuenta justamente a la hora de seleccionar un paciente para un platino o no. No es solamente función renal, si el paciente tiene o no una neuropatía previa, si el paciente tiene una ototoxicidad previa. Hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta, y la decisión de indicar un platino o no, realmente se está haciendo cada vez un poco más difícil. Detalle importante que les quiero mencionar es que, como habrán visto, la edad no figura nunca como ninguna contraindicación. Sabemos todos que en el papel es muy interesante esto, y que hay pacientes que tienen 85 años y mantienen una vida de un paciente que tiene 65 años, pero también tenemos otros pacientes que tienen 80 años y parece que tuvieran 95, ¿sí? Entonces, hay que adaptar un poquitito y no solamente tomar la edad biológica que tiene el paciente, sino ver justamente todas las actividades que hace, ¿sí? Tengamos en cuenta a veces que independientemente de todo eso, el paciente puede estar muy bien, pero tiene otras cosas que están ocultas por debajo y que tal vez nunca fueron estudiadas, un síndrome mielodisplásico o algo por el estilo, que hace que
tal vez no sean las mejores opciones, pero justamente la edad como único elemento biológico no es una indicación absoluta para negar a un paciente el platino. Hay un montón de otras cosas que son muy interesantes. De vuelta recomiendo que lean el consenso, que tiene un montón de información interesante. Habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco de un estudio que ya tiene bastantes años. Sí, de hecho, este estudio estuvo actualizado de vuelta en el año 2010, 2006 en la presentación inicial. Este es el estudio que aprueba cetuximab y radioterapia, donde muestra una eficacia superior versus radioterapia sola. Los pacientes tenían estadios 3 o 4 con tumores no metastásicos de cabeza y cuello, o sea, localmente avanzados, y se los randomizaba a cetuximab y radioterapia o radioterapia sola, que era el estándar en ese momento para aquellos pacientes, y hago acá la nota de color importante, eran pacientes que no podían recibir platino. Entonces, justamente este estudio los randomiza al gold standard de ese momento, que era la radioterapia sola, al tratamiento con bioradioterapia. En el estudio, además, independientemente de que eran pacientes con tumores localmente avanzados, había un porcentaje de pacientes que tenían un cáncer de laringe. Entonces, por lo tanto, este estudio también puede validarse como parte del tratamiento de conservación laringe. De hecho, nosotros lo utilizamos también, basándonos justamente en la data de este estudio. El cetuximab y la radioterapia, o sea, la bioradioterapia, aumentó la sobrevida global, ¿sí?, en pacientes que habían recibido la bioradio versus la radioterapia sola, ¿sí? Y acá vemos diferencias estadísticamente significativas con un control a 3 años, este ya fue cuando el estudio fue un poco más maduro, pero una diferencia de control de la enfermedad del 47% versus el 34%, con diferencias inclusive en sobrevida global, ¿sí? O sea, hay cosas que claramente demuestran una diferencia en función del tiempo. Lo mismo ocurre cuando comparamos a 5 años. Esta era la presentación de vuelta actualizada, donde tenemos una diferencia a 5 años, no de control locorregional, sino de sobrevida global, que es del 10%. O sea, por haberle agregado justamente cetuximab a aquellos pacientes, en vez de hacer la radioterapia sola, hay un 10% más de esos pacientes que están vivos versus los que habían hecho radioterapia sola, ¿sí? El punto es que el cetuximab y la radioterapia no exacerban las toxicidades que uno ve con la radioterapia sola, a excepción de los efectos específicos del cetuximab, que son las reacciones infusionales, ¿sí?, y el rash acneiforme. A todo esto también deberíamos agregar la hipomagnesemia, que es una característica muy particular del cetuximab, pero que cuando uno comparaba los efectos típicos de la radioterapia, mucositis, disfagia, si bien había un poco más de radiodermitis, pero la verdad es que no era estadísticamente significativa. Entonces, no aumentaba la toxicidad local, generando una diferencia en el control y en sobrevida global, ¿sí? Diga lo que diga ASCO, esto es categoría 1 para diferencia entre los pacientes que hacen bioradio y los que no lo hacen. Y bueno, algunos detalles inclusive después de que no solamente en agudo no lo aumentaba, sino que cuando uno iba a lo que eran toxicidades crónicas tan importantes para nosotros y los pacientes largos sobrevividores, tanto en el Bonner como en el Tremplin y en el estudio prospectivo del Real World, que son estudios fase 4, donde la verdad es que no había diferencias significativas entre uno u otra de los tratamientos recibidos. Básicamente este es exactamente esto es un forest plot donde se ven justamente las diferencias y como básicamente todos los pacientes, ahora voy a hablar de 2 o 3 puntos, la bioradioterapia era mejor por sobre la radioterapia sola. Acá van a ver, por ejemplo, algunos datos que todavía siguen siendo controversiales, por ejemplo, que los pacientes que eran fuera de Estados Unidos no se beneficiaban tanto con el tratamiento, así como también los pacientes que tenían un performance status más deteriorado no se beneficiaban con el tratamiento y aquellos pacientes menores de 65 tampoco teóricamente. Si bien cruzaba de ambos lados, es decir, no es que había una diferencia que era claramente significativa en favor de la radioterapia sola, pero son puntos que hoy por hoy siguen llevando a controversia cuando uno analiza un poco el trial. Ahora, Best Friends, no podemos dejar de hablar de cetuximab y el rash asociado a él. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, en este caso lo que voy a demostrar son
dos figuras en las cuales uno lo que vemos es el onset del rash inducido por cetuximab luego del inicio del primer tratamiento. Acá, como vamos a ver, entre los primeros 15 días aproximadamente el 70% de los pacientes ya tienen alguna manifestación. Esto estaba más que nada asociado al tratamiento solo sin radioterapia. El tratamiento con radioterapia, lo que vemos en la práctica clínica es que prácticamente demora una semana más un poco la aparición de los mismos síntomas, ¿sí? Otro detalle importante, que ya lo vimos en otras patologías que se utiliza cetuximab, el rash y las características del mismo, o sea, la severidad del mismo, está asociado en general con una mejor sobrevida y un mejor pronóstico de la enfermedad. Acá lo que vemos en azul, los pacientes que habían tenido un rash severo, o sea, grado 2 a 4, mientras que en rojo lo que vemos eran los que habían tenido un rash o ningún rash o un grado 1, y vemos una diferencia en sobrevida global de vuelta, estadísticamente significativa y no es despreciable, o sea, prácticamente hay una diferencia de más de un 20% cuando vamos a un control alejado entre los pacientes que habían hecho un rash severo y los que no lo habían hecho. Les voy a dejar acá abajo las guías, perdón, las CTC, o Common Terminology Criteria, para la versión 5. El problema que tenemos acá es que los rash asociados a los tratamientos radiantes, que generalmente son los términos que utilizamos para codificar los efectos adversos, no están planteados justamente para bioradioterapia, que sabemos que tienen una toxicidad dermatológica muy particular. El rash de la bioradioterapia, el rash del cetuximab más radioterapia no es el mismo que el rash inducido por platino y radioterapia, y tampoco es el mismo a la dermatitis que vemos asociado a la radiodermitis que vemos por debajo, ¿sí? Entonces es un poco difícil tratar de graduar este rash inducido por cetuximab con lo que nosotros tenemos hoy por hoy con las guías del CTC. Estas son algunas imágenes. Este es un cuadro evolutivo del paciente con, este es un rash muy característico de bioradioterapia, donde vemos que tiene características distintas. Es un rash húmedo, costroso, que tiende a formar lesiones coalescentes entre sí, que se aplastronan sobre la piel. La particularidad es que esto se endurece y genera lesión sobre el tejido que está por debajo, porque justamente actúan como cuchillas rasgando la piel sana que tenemos por debajo. Esta es otra de las cosas que en un primer momento parece que es un rash terrible, pero luego, y acá viene la parte más importante, hay que generar una remoción de las costras para que podamos encontrar el tejido por debajo, que siempre es un tejido que no está enrojecido como lo típica dermatitis asociada a radioterapia y cisplatino. En este caso, el tejido por debajo está menos dañado porque no tiene el daño directo inducido por la quimioterapia, ¿sí? Lo que estamos viendo justamente es manifestación del bloqueo del EGFR, ¿sí? Entonces, una vez que a los pacientes se les retiran esas costras, que en general se hacen con hidrogel, inclusive un paño húmedo para lograr retirar todo esto, hay una gran mejoría sintomática, y alguien que pasó por dermatología podía tener un grado, lo que parecía ser un grado 3, y que después de que pasa por dermato se lo descostra, parece que tiene un grado 1, ¿sí? Y eso es en el mismo día, justamente por las características que tiene este rash, que es cierto, parece mucho más feo de lo que en realidad es. Cómo manejar justamente previo al inicio del tratamiento, ver cómo es la característica de la piel, que se mantenga hidratado, un lavado y un secado cuidadoso, la piel limpia, productos astringentes y protección solar. Durante el tratamiento, acá lo que vamos a mencionar justamente es lo mismo que ya comenté previamente en función a al CTC, y algunas de las complicaciones, y esto es más importante, donde nosotros no solo tratamos en función de el grado de lesión que tiene el paciente, perdón, el grado de afectación que tiene el paciente, sino que además tratamos particularmente la lesión que encontramos. La piel seca y la cerosis de cremas, ungüentos, lociones humectantes tópicas con urea, glicerol, eso es lo que usamos para las pieles secas. El control, por otro lado, de las zonas grasas, que también suelen mezclarse, o sea, tenemos zonas grasas con piel seca, siempre las logramos controlar en general con jabón de avena. Pero después lo que tenemos son eritemas, costras, sobreinfección y sangrados. Todas estas son lesiones que tenemos que tratar en forma específica. No usamos en forma regular profilaxis antibiótica, salvo que el paciente tenga una cantidad de pústulas que supere aproximadamente un 40% del territorio que estamos viendo. Y otra cosa importante, y esto justamente es extremadamente importante, diría, es que hay una gran data acerca de la utilización de productos de vitamina K y derivados. Sí, en este caso tenemos una guía
y una guía de asistencia al paciente que se encarga de proveer esto, afortunadamente, porque justamente no tenemos todavía comercializado este producto a nivel de lo que es la Argentina y genera una gran control en lo que es el proceso de diferenciación de los queratinocitos y los pacientes tienen una franca mejoría cuando utilizan el tratamiento con vitamina K. Dos palabras, porque ya creo que, no son dos palabras, voy a hablar un poquitito más de esto, pero ya lo fuimos mencionando previamente. Dos estudios bastante similares desde el punto de vista de lo que buscaban, que era justamente el de escalar tratamiento. Uno es el de Escalate y el otro es el RTOG, el 1016. Este creo que es un slide que le robé al doctor Pereira, así que debería decir cortesía del doctor Pereira. Acá lo que tenemos son diseños de los dos estudios. El de Escalate eran cáncer de orofaringe, P16 positivos, T3, T4 o cualquier T que tengan N positivos. Y según lo que veíamos en la clasificación de riesgo de Kianan, que se dividían en bajo, moderado y alto riesgo, los pacientes HPV, de acuerdo a si fumaban o no, a cuál era el T, a cuál era el N, ¿sí? Estos pacientes eran asignados a radioterapia, 70 grays, con cetuximab, bioradioterapia concomitante, y por otro lado, lo que teníamos eran, en el D-Escalate, platino 100 miligramos metro, día 1, 21 y 43, es decir, comparaban bioradio con platino a 100, mientras que el RTOG hacía IMRT en 6 semanas, pero hacía 72 grays y lo acompañaba a una dosis de platino en el día 1 y en el día 22. Es decir, el tratamiento en este contexto lo que vemos es que es un poco acelerado porque no son las 7 semanas que utilizamos habitualmente. En este caso es la presentación del D-Escalate. Acá lo que vemos era pacientes de bajo riesgo. Lo que se buscaba era justamente si era menos tóxico, si hubiera una mejor calidad de vida o había alguna diferencia en la sobrevida local y el control locorregional. Ya expliqué lo que era el D-Escalate, la diferencia, recuerden, eran 70 grays en 7 semanas, una rama platino normal, 100 miligramos metro, 1, 22 y 43, y el otro hacía bioradioterapia. Los pacientes, acá lo que vimos es que desde el punto de vista de la toxicidad era básicamente la misma, tanto la toxicidad aguda como la tardía, tanto la de todos los grados como la severa, independientemente de si usábamos platino y radioterapia o cetuximab y radioterapia. Lo mismo sabemos es que el platino causaba más efectos adversos serios que el cetuximab, ¿sí? Pero cuando uno comparaba la sobrevida a 2 años, lo que veíamos era una diferencia muy significativa, ¿sí? Que hizo que el estudio tenga que ser detenido, ¿sí? 97.5 de sobrevida en la rama que había hecho platino, que por cierto es excelente el control, versus 89.4 en la rama que había hecho bioradioterapia. Es decir que un 10% de estos pacientes prácticamente es menos de un 8% de la sobrevida global de estos pacientes. Recordemos por qué no es un dato menor estos hallazgos. Pacientes HPV positivos por tumores de buen pronóstico, pacientes que con el tratamiento estándar el 97% se hubieran curado, ¿sí? Entonces es por eso que mucho cuidado a la hora de escalar o elegir uno por sobre otro, ¿sí? Entonces, cuando lo compararon con el platino, el cetuximab tenía la misma toxicidad tardía, tanto tardía y temprana, la misma calidad de vida y los mismos estudios de dilución, y sí, una menor cantidad de efectos adversos. Pero ¿qué pasa? Tiene un peor control locorregional y a distancia y una peor sobrevida global, ¿sí? Vamos al 10-16, donde justamente lo mismo. El estudio lo que buscaba era determinar que la sobrevida global iba a ser no inferior comparada con el platino. El estudio reclutó, este era cómo se planeaba reclutar y esta es la manera real en la cual reclutó, por lo cual se dan una idea de lo necesario que era tener este estudio para comparar head to head una cosa con la otra, ¿sí? Los pacientes tenían que tener, no eran los mismos pacientes que el otro, estos pacientes tenían tal vez algunos tumores con un peor pronóstico, teníamos T4, teníamos N3 en todos estos, ¿sí? O sea que los pacientes en esto tenían un pronóstico un poquitito peor que los del D-Escalate, ¿sí? El único tema es que cuando uno hace la sobrevida global de estos pacientes a 5 años, vemos exactamente lo mismo, 85 de los que habían hecho platino versus 78 de los que no habían hecho platino y habían hecho bioradioterapia, ¿sí? Con todos los outcomes que favorecían el tratamiento con platino, siendo prácticamente todos estadísticamente significativos, ¿sí? Y lo que ocurría era que cuando hacíamos la toxicidad
global, o sea, la toxicidad bruta, lo que veíamos era que si bien no había una diferencia significativa, como también nos había demostrado el D-Escalate, entre platino y radioterapia, cetuximab y radioterapia, ¿sí? Y cuando evaluamos las características de las degluciones, exactamente lo mismo. Los pacientes tenían iguales resultados independientemente del tratamiento que habían hecho, ¿sí? A lo que voy justamente con estos dos ensayos, ¿sí? Es que lo que queremos demostrar no es que esto significó un problema para el cetuximab, justamente todo lo contrario. Acá lo que nos está indicando es que los pacientes, recordemos que esos pacientes de los dos estudios podían recibir platino, ¿sí? Y que se decidió que hagan cetuximab para descalar el tratamiento. Claramente los resultados de los estudios nos están diciendo de ninguna manera, ¿sí? Porque esto impacta en sobrevida. ¿Y esto implica que yo no le puedo indicar a un paciente cetuximab y radioterapia? No, y ahí creo que justamente es un poco donde está el tema de la categoría 2B, ¿sí? No, justamente el platino, la bioradioterapia, cetuximab y radioterapia, sigue siendo la primera opción para aquellos pacientes que no pueden recibir platino, cosa que no era lo que nosotros encontrábamos en ese estudio, ¿sí? Habiendo hecho esta salvedad y el por qué justamente no hay un impacto real en los pacientes, porque seguimos indicando el mismo tratamiento a los pacientes que seguíamos indicándole el tratamiento. Recordemos que descalar no está permitido fuera de un ensayo clínico, ¿sí? Dos palabritas justamente del estudio del NRG Oncology del 002, en este caso presentado hace un poquito posterior al estudio previo. En este caso era un fase 2, donde lo que se buscaba justamente eran pacientes de buen pronóstico y lo interesante del estudio era que eran randomizados a dos ramas que aparentemente iban a resultar beneficiosos. Entonces, me parece que es un ensayo interesante desde el punto de vista que no solo permite no llevar a mayor cantidad de pacientes a ensayos clínicos más grandes y permite comparar dos ramas que aparentarían, en base a la data preclínica que había, que podrían llegar a ser significativos, ¿sí? Este ensayo justamente lo que demostró, no vamos a entrar en toda la discusión, pues es un poco compleja, pero a lo que quiero demostrar es que lo que tenían que mostrar es que las dos ramas eran, digamos, tenían buenos resultados para poder seguir en estudios mayores, ¿sí? Una de las ramas, que era solamente la de radioterapia sola, ¿sí? No demostró poder mantener esta calidad y es por esa razón que no fue investigada o que no va a seguir siendo investigada en otros estudios. Y esto sí, la rama con platino semanal por 6 ciclos, es una radioterapia acelerada, perdón, no es acelerada porque tiene una menor cantidad de dosis, se siguió estudiando en un ensayo fase 3. Y esto lo que permite justamente es eso, es tratar de exponer a la menor cantidad de pacientes a un tratamiento que, como sabemos, y ya tenemos 2 ensayos previos, pueda alterar la sobrevida global. Dos palabras de algunas cosas que se presentaron en ESMO en este año, ¿sí? Este es el estudio de avelumab, cetuximab y radioterapia versus el standard of care para aquellos pacientes con carcinomas escamosos localmente avanzados. Un estudio muy interesante porque dividía en dos a los pacientes, a los que eran platino fit y platino unfit. A los pacientes que eran platino fit, vemos que el standard of care era platino y radioterapia, y a esto se los enfrentaba con la rama control, que era cetuximab avelu, con mantenimiento con avelu durante 12 meses, ¿sí? Y a los pacientes que eran unfit para platino recibían el standard of care, que sigue siendo radioterapia y cetuximab, y lo randomizaba a la misma rama control a la misma rama que era avelu cetuximab más radioterapia con avelu de mantenimiento. ¿Qué pasaba? Cuando hicieron un safety run-in, o sea, la primera parte donde se trata de evaluar la seguridad del ensayo per se, lo que se vio es que había igual cantidad de efectos adversos grado 4 y que las reacciones cutáneas no eran significativas con el avelumab. Esto era en el ESMO 2019. Tenemos data justamente y de vuelta la separan en platinum unfit y platinum fit. Los unfit, es decir, aquellos pacientes que recibían bioradioterapia, desde el punto de vista de la seguridad, lo que vemos es que la mayoría de los efectos adversos grado 3 eran iguales en las dos ramas, o sea que no había una toxicidad demasiado significativa, pero lo que sí veíamos es que hubo un aumento de los efectos adversos grado 5, es decir, hubo 10 muertes en la rama de la avelumab y cetuximab, si bien hubo varias de todas ellas que no fueron asociadas directamente con el tratamiento.
pero cuando uno lo compara con los 3 grados 5 que hubo en el cetuximab solo, es una diferencia importante. Desde el punto de vista de lo que es la compliance, no hubo mucha diferencia, ¿sí? Pero ahora, cuando íbamos al tiempo libre a la progresión, lo que veíamos justamente es que, si bien hay una diferencia que alcanza un 13%, pero no alcanzaba para ser estadísticamente significativo, y es por esa razón que no fue un estudio que pudiera continuarse, ¿sí? Acá lo que vemos es que había una cierta tendencia a una disminución de las metástasis a distancia, que no llega a ser estadísticamente significativo, pero casi, 14 versus el 5%. Probablemente esto se deba al efecto de la inmunoterapia, o sea, del avelumab, con disminución de las metástasis a distancia, pero que no es estadísticamente significativo. ¿Y qué pasaba ahora con los Platinum Fit? Justamente, directamente, la cantidad de eventos no fue alcanzado al momento del análisis y se había hecho un estudio de futilidad basado en la cantidad de eventos que hubieron en los pacientes, y lo que se vio es que justamente había una diferencia muy significativa que favorece el standard of care, que era el platino radioterapia versus avelumab, cetuximab y radioterapia, y es por eso que de vuelta, cuando uno compara estas drogas con Platinum Fit, no hay con qué darle, sigue siendo el standard of care platino y radioterapia, cruzando el límite de futilidad, como se le llama. Y creo, no, entonces, Platinum and Fit, de vuelta, el endpoint primario no fue alcanzado, hay una cierta tendencia a que agregando avelumab, cetuximab, una mejoría en tiempo libre a la progresión y en control local, pero justamente esto no ha demostrado con tiempo libre a la progresión significativo. Y el análisis interino para el Platinum Fit dijo que no, digamos, el límite fue cruzado, y es por esa razón que el límite de futilidad fue positivo, y es por eso que no se continúa y se favorece el standard of care para el platino, ¿sí? Entonces, acá lo más importante de todo, y es de vuelta. Hoy por hoy, puede gustarnos o no, podemos infundirlo de distintas maneras. Sabemos que la única categoría 1 hoy por hoy sigue siendo platino 100 miligramos día 1, 21 y 42, pero lo que tenemos que hacer es elegir al paciente correcto para indicarle el tratamiento correcto. El paciente que no puede recibir platino tiene que recibir bioradioterapia si no tiene ninguna otra comorbilidad, que ninguno de los estudios que hayamos visto hasta ahora, porque no aplicaban a estos pacientes, porque estos pacientes de vuelta no podían recibir platino, ¿sí? Entonces, hay que elegir el tratamiento correcto al paciente correcto. Y creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente la presentación, creo súper clara. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas, para Jorge, es ¿cuál es la experiencia de hiperfraccionamiento en Argentina? ¿Usamos hiperfraccionamiento? ¿No lo usamos? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, en nuestra formación, en nuestra práctica médica, en el Instituto Roffo usamos mucho el hiperfraccionamiento. En la actualidad tenemos por ahí un aumento de toxicidades, ¿no? Tanto mucositis, grado 3, entonces hace que por ahí ese tipo de fraccionamientos en nuestros centros no sean los habituales, el hiperfraccionamiento. Lo usamos, sí, lo usamos en el Instituto Roffo, me acuerdo los famosos planes INOP, y con muy buena respuesta, pero toxicidades importantes donde tenés que tener una contención clínica para este tipo de pacientes. En nuestro centro, sí, tenemos experiencia, nosotros no hacemos hiperfraccionamiento, estamos más ahora haciendo más hipofraccionamiento en nuestro paciente. Perfecto. Juan. Yo quiero decir algo del hiperfraccionamiento. Yo en ese momento era residente, y la cantidad de consultas que teníamos por guardia de las mucositis y la cantidad porque los pacientes encima se irradiaban mañana y tarde, ¿sí? Las toxicidades que tenían, y me acuerdo de haberlos visto, no era raro tener prácticamente diariamente consultas de pacientes de cabeza y cuello por justamente mucositis, que hoy por hoy no lo vemos tanto. No, tal cual. Yo me acuerdo, digamos, para un poco los que no conocen el esquema que hacíamos, hacíamos inducción con platino y 5-fluoracilo, y después hacíamos hiperfraccionamiento acelerado con PF semanal.
O sea, la dosis acumulativa de platino era muy alta y aparte hacíamos 5 fluораcilos semanales. Hacíamos 30 miligramos y 300 de 30 miligramos de platino y 300 de 5-FU. La mucositis severa era 82-84%, la mucositis grado 3 y 4, y la mayor parte de nuestros pacientes terminaban con sonda nasogástrica. Recuerden que, digamos, hoy digamos, hay un estudio comparativo entre hiperfraccionamiento solo o con quimioterapia, ese es el 0522, y el agregado de quimioterapia, perdón, no es el 0522, es el 0129, y de RTOG. Y no hubo diferencias en agregarle quimioterapia al hiperfraccionamiento, así que, digamos, hoy si uno elegiría un tratamiento hiperfraccionado, lo haríamos solo, sin quimioterapia. La realidad es que el hiperfraccionamiento en un hospital como el nuestro, uno de los problemas que tiene es que uno ocupa 2 turnos en el equipo, y eso es un problema logístico. Es un problema logístico para el paciente, porque el paciente tiene que ir 2 veces, y bueno, lo que decía Juan, los pacientes andaban dando vueltas por el patio del hospital con la sonda puesta y la leche colgando, o sea, era un panorama bastante terrible. Y la realidad es que hoy en día uno tiene otras opciones para aquellos pacientes platino and fit, más sencillas como es el cetuximab, y menos tóxicas, ¿no? Lo que decía un poco Jorge con respecto a la toxicidad. Así que, si bien es viable y nosotros, digamos, como equipo, tenemos mucha experiencia, digamos, Jorge, Juan, yo, digamos, tuvimos mucha experiencia trabajando con estos esquemas, realmente han caído bastante en desuso en casi todo el mundo. Pregunta para Bárbara, con respecto a, Juancito mencionó un poco los datos del Orator y un poco, bueno, el rol nuevo de la cirugía en cáncer de orofaringe. La mayor parte de los datos de los estudios prospectivos son hechos con TORS. ¿Cuál crees que es, digamos, la utilidad de la cirugía en cáncer de orofaringe HPV relacionado en nuestro medio, digamos, en donde no tenemos TORS? Donde TORS, decís, porque hay algunos lugares que tal vez tienen, pero en general, nadie lo hace. Por eso, sí, por eso. Existen algunos equipos, la realidad es que la evidencia que se ha mostrado es muy poco contundente. Creo que se pueden hacer algunas aproximaciones a la cirugía transoral con un láser en ciertos pacientes con tumores muy pequeños, en mi opinión, de amígdala bien localizados, lo que permitiría hacer una buena resección endoral sin ser un mandibular swing, como decía Juan, pero siempre teniendo en cuenta que a esos pacientes hay que tratarles el cuello. Entonces, un tratamiento monomodal quirúrgico, prolijo, aportándole una morbilidad adecuada para los estándares, o para comparación, ¿no?, con la radioterapia, que tiene excelentes resultados y que en la mayoría de nuestros medios es el tratamiento estándar. Pero sí, los tumores de base de lengua, aunque sean pequeños, son muy difíciles de delimitar, por lo cual la realidad que no, para mí la orofaringe sigue siendo, digamos, materia de la radioterapia o quimiorradioterapia, pero debería ser algo muy localizado, preferentemente en la amígdala, y siempre recordar el tema que estos tumores de orofaringe tienen arriba de un 30% de índice de metástasis oculta, entonces debemos tratar de manera monomodal el cuello. La realidad que en la Argentina es muy difícil contar con cirugía transoral robótica, es una pena, pero bueno, creo que el tratamiento estándar hoy en día nos da excelentes resultados, y más con todas las técnicas de radioterapia nuevas y más localizadas, así que, pero bueno, eso sería mi opinión, algo muy, muy chico que nos puede dar un buen margen, sobre todo a nivel del primario, que es fundamental. Con respecto a eso, te agrego una pregunta, porque hay una población interesante de pacientes HPV relacionados que vienen con un tumor laterocervical. A veces esos pacientes no llegan operados
Suponete que viene un paciente que tiene un solo ganglio en el cuello, está resecado el cuello, y hay un pequeño tumor en la amígdala, limitado a la amígdala, que sería un candidato a cirugía, ¿no? Que es lo que va a decir ese paciente seleccionado que uno podría operar. ¿Cuál sería el margen correcto? Porque ahí hay también una discusión con respecto a los márgenes comparados con los típicos de cavidad oral. Bueno, un tumor limitado a la amígdala con un margen que por lo menos, digamos, está comprobado que un margen mayor hoy en día, 2,2 milímetros, por lo menos en cavidad oral es suficiente. Con un margen de 0,5, o sea, 5 milímetros, estaríamos más que conforme, con una buena resección de amígdala, y obviamente ese paciente que vos decís, David, que es bastante frecuente, que viene con un solo ganglio resecado, ¿sí? Ese paciente es incompleto, entonces deberíamos ofrecerle una reoperación del cuello, ¿sí? No podemos dejar, sí, pero siempre teniendo en cuenta eso. Con un ganglio resecado es un vaciamiento que es incompleto, insuficiente, y si vamos a darle la chance quirúrgica hay que reexplorarle el cuello y, bueno, sacar la amígdala con márgenes. Muchos de estos pacientes, sobre todo como vos decías, los HPV relacionados, son tumores muy pequeños que se encuentran entre las criptas y nos dan la posibilidad de hacer una buena amigdalectomía, y muchos de ellos debutan con adenopatías bastante grandes, que ahí es donde se presenta un poco, ¿no?, la disquisición. Bueno, saqué un ganglio, bueno, o vino operado, ¿no?, un ganglio de, no sé, 4 centímetros, que ya sabemos que es un ganglio grande y se sacó solamente esa adenopatía. Bueno, ¿vale la pena hacer tratamiento unimodal con cirugía? Ese paciente que seguramente va a tener que irradiarse, bueno, esos pacientes deben ser llevados a comité multidisciplinario para ver cuál va a ser el mejor tratamiento que se le puede aportar. Y son bastante frecuentes, ¿no?, este tipo de pacientes. Tal cual, es una presentación extremadamente frecuente, coincido. Y un punto es que la clasificación AJCC8 retiró la extensión extracapsular dentro de los criterios de quimio-radioterapia post-op, dentro de la estadificación, digamos, hoy se dejó de usar el N3, tal cual, no de la indicación de la quimio-radio. Y justamente iba a eso, Juan, si vos tuvieras un paciente operado de una amígdala, suponete un T1, N1, con extensión extracapsular, que sigue siendo un estadio 1, T1, N1, ¿cuál sería la conducta correcta? Bien. El único punto es que, a diferencia de que por ahí nos pasaba con la previa de la clasificación, que tal vez era un poco más amigable a la hora de estadificar a un paciente y plantear un tratamiento posterior, donde sabíamos que antes un estadio 1 o 2 hacía monomodalidad. En general, esto es algo que no lo podemos ver con la nueva AJCC. Tenemos que recordar que la clasificación es pronóstica, ¿sí? Y que no nos tiene que, si bien nos puede orientar, no es un único elemento que tenemos que utilizar para la hora de indicar un tratamiento un tratamiento. Dicho esto, hoy por hoy, paciente con extensión extracapsular, tenemos que no estamos en condiciones de poder escalar ningún tipo de tratamiento, así que tiene que hacer quimio y radioterapia posoperatoria, ¿sí? Porque justamente sigue demostrando, digamos, es el beneficio de la extensión extracapsular. Si bien podemos llegar a plantear que tal vez el papel en HPV positivo sea un poco menos, todavía no tenemos absolutamente nada demostrado y deberíamos tratarlos como si fueran HPV negativos. Perfecto. Sí, ese es un tema, ¿no? Porque uno sigue viendo un estadio 1 y sin embargo uno termina haciendo post-cirugía quimio-radioterapia, ¿no? Y uno lo piensa como un estadio 1, pero bueno, los datos son, como dice Juan, vienen de los datos previos que tenemos y los buenos resultados son con los tratamientos que venimos haciendo, así que uno realmente no puede escalar. Juan, carboplatino monodroga junto con radioterapia en pacientes platino unfit. Bien. La verdad es que la data es pobre, no tiene la misma cantidad de ensayo, digamos, la toxicidad es parecida, justamente tenemos el carboplatino es más tóxico desde el punto de vista medular. Un paciente que no puede recibir platino no puede recibir ni cis ni carbo, o sea, en realidad la indicación es para una contraindicación al platino per se, así que no es un tratamiento que es viable. Perfecto.
No sé si hay alguna pregunta más en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, recuerden que pueden hacerla en el chat. Si no tengo más preguntas, estamos perfectos en tiempo. Les agradezco su presentación, la participación de los tres, excelente, creo que fue bien claro, y los esperamos el jueves que viene para nuestra tercera reunión de este preceptorship. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, hasta luego. Chao, gracias.